Buenos días, cuarto medio, nuevamente iniciamos nuestra clase dando informaciones importantes, por supuesto, hablando acerca del blackout. El blackout es un apagón de nuestras computadoras, ya, el cual va a ser en 2 días, el lunes 14 y el viernes 25 de junio, ya. Lo que se espera es que ustedes tengan tiempo de descansar, al igual que nosotros, toda la comunidad gonzaguina, ya vamos a estar ahí en modo recuperación de fuerzas, ¿ya? Para que tengamos claro que esos días no se conectan a clases virtuales, chiquillos, ¿ya? Sin embargo, como decía el comunicado que yo creo que les llegó a ustedes, ya van a haber actividades sugeridas en WebClass, las cuales estarán cargadas, dice, a partir del viernes 11 de junio y de acuerdo a la edad que ustedes tengan, ¿ya? Solamente son actividades sugeridas, así que eso, aprovechen ahí de estar, quizás de despertar un poquito más tarde, ¿cierto? Si alguien tiene que ponerse al día con algún trabajo, o si quieren ocupar su tiempo en dormir, ustedes van a destinar en qué van a ocupar esos 2 días. Solamente lunes 14 y viernes 25, ¿ya? El martes 15 sus actividades como corresponde, nos volvemos a encontrar en nuestras clases virtuales, reunión Zoom y eso. Excelente, Pía. Cada uno toma ahí su mejor decisión, ¿cierto? De lo que vamos a hacer en esos días. ¿Se entiende la información del apagón virtual? Queda claro que son esas dos fechas, este lunes y el próximo viernes, ¿ya? Eso, ahí, ante cualquier duda, siempre es mejor preguntar porque así tenemos la información como corresponde. Y vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. Voy a empezar a proyectar pantalla, ahí está llegando la Vale, y vamos. Hoy día yo les dije que íbamos a hacer una clase de repaso, ¿cierto? Porque mañana en WebClass va a estar disponible nuestra prueba que también corresponde a la unidad de ácidos y bases. Pero ya no solamente va a ser teoría como la prueba anterior. ¿Se acuerdan que la prueba anterior era saber bien cuál era la teoría de Lewis, de Bronsted y Lowry, de Arrhenius, identificar qué es lo que pasaba con cada una de ellas? ¿Ya? En esta prueba pueden haber preguntas de teoría, sí, no tantas como en la prueba anterior, pero ustedes tienen que dominar. Recuerden que lo que nosotros aprendemos no lo podemos olvidar, tenemos que ser capaces de aplicarlo, ¿ya? Pero como les decía anteriormente, la prueba va a estar más orientada al cálculo de pH, a saber reconocer cuándo una solución es básica, cuándo una solución es neutra, cuándo una solución es ácida, neutra y básica, ¿ya? ¿A partir de qué? De la escala de pH que nosotros hemos estudiado en las últimas clases. Entonces hoy día vamos a hacer esta clase de repaso, vamos a chequear los contenidos, ¿ya? Que también les dejé la clase anterior que iban a entrar, pero siempre es bueno indicar así detalladamente en qué voy a dar énfasis en la prueba, ¿ya? Vale decir que como es la última clase antes de la evaluación, toda participación tiene décimas, ya esos bonos que yo les doy a ustedes para su prueba. Y por supuesto, prefiero que activen sus micrófonos y si no pueden activar los micrófonos, chiquillos, el chat, ¿ya? Pero el micrófono lo hace mucho más ágil, ¿ya? Una vez vista esa información tan importante, comenzamos con el objetivo de la clase del día de hoy, el cual dice, repasar los contenidos relacionados con ácidos y bases, preparando la prueba número 3. Hoy día vamos a hacer un caminito hasta llegar desde principio a fin lo que va a entrar en la prueba, chiquillos. Si alguien tiene dudas, esta es la instancia para conversarlo, ¿ya? Y recuerden que el día de la prueba, que es mañana, 11 de junio, ¿ya? Yo estoy muy atenta al correo electrónico. De repente yo me demoro en responder cuando me mandan, por ejemplo, una tarea, ¿ya? Sin embargo, el día de la prueba, yo estoy aquí, pegadita al computador, para ayudarlo en el caso de que, no sé, le salió corrida, o no se abre la prueba, o no está asignada, o profe, no entiendo esta pregunta, ¿ya? Así que, forma de comunicarnos, voy a compartir aquí para quienes no tengan todavía el correo, tareasquímica@gmail.com. Agradezco que lo puedan compartir en sus grupos de WhatsApp para que todos tengan acceso a la información. ¿Ya, chiquillos?
Eso respecto al objetivo de la clase y a información importante respecto a la prueba de mañana. Pero entonces, ustedes me van a decir, profe, pero ¿qué va a preguntar mañana? ¿Por dónde nos orientamos? ¿Cuál es la forma que tiene la prueba? Ya les dije que era de alternativa, ¿cierto? Y que los contenidos a evaluar los desglosé en los siguientes puntos. Primero, concepto de ácido y base en relación a sus teorías. Tiene que tener claro qué proponía cada una de ellas. Son 3 teorías que cada una se diferencia porque partimos de Arrhenius, que era súper limitado. Él solamente hablaba de la liberación de una sustancia, pero no había como una interconexión entre un ácido y una base, porque cada una liberaba un OH o si no, la otra liberaba un H más. Pero resulta que eso fue evolucionando hasta la teoría de Bronsted y Lowry y de Lewis, que lo vamos a ver en unos minutos más. Las características de los ácidos y las bases. Yo en 3 o 2 presentaciones adjunté unos recuadros, ¿ya? Esos recuadros entregan características. Eso ustedes lo tienen que manejar. Tienen que ser capaces de diferenciar en base a estas características físicas, cómo yo puedo decir, este es un ácido. Sabemos que tienen diferente sabor, ¿cierto? Diferente apariencia, que provocan, por ejemplo, daños a la piel. Ese tipo de características los tienen que saber. ¿Por qué? Porque les van a servir mucho para el próximo año en su carrera, ya sea técnica o universitaria, porque si siguen con orientación científica, sí o sí van a tener laboratorio, y sí o sí van a ver pH, chiquillos, ¿ya? Entonces es bueno que ya manejen esa información. Lo otro, ácidos y bases conjugadas. Recuerden que son pares. Si yo tengo una sustancia que en mi reactante es un ácido, esa sustancia cuando se convierta en producto, cuando libere o absorba algo, va a ser una base conjugada. Ese es el par que se genera ácido-base, ¿ya? Y lo vamos a repasar también hoy día, obviamente cuando se disocia totalmente una molécula. Nosotros trabajamos en esta prueba con ácidos y bases fuertes. Los ácidos y las bases débiles los vamos a conocer el próximo jueves, ya cuando hagamos la retroalimentación de la prueba, y veamos qué es lo que nos queda aprender de esta unidad para ir dando término a nuestro semestre. ¿Ya? Por último, la constante de autoionización del agua. ¿Cuánto era esa constante, chiquillos? Aquí saco mi lápiz y me pongo a anotar la participación. ¿Cuánto es la constante de autoionización del agua? Despertamos. Por aquí me llegaron mensajes. 1 por 4, ¿qué? 1 por 10 elevado a la menos 14. Excelente, Sofi, muy bien. Sofi, Dani y Vale, muy, muy bien. Espérenme un poquito. Voy a abrir aquí mi carpetita, que si lo hago al tiro en la hoja de las notas, me queda mucho más ordenado. Aquí ya abrí en el cuarto B, que fue la Vale Díaz. ¿Cierto? La Dani, pero la Dani es del C. Ya los voy al menos identificando, chiquillos, antes me costaba mucho. Y la Sofi también es del C. Vamos, seguimos entonces. Ya sabemos que la constante de autoionización del agua, ¿cierto? Es 1 por 10 a la menos 14. Y ese valor yo mañana no va a salir en la prueba. Ustedes tienen que saber que pueden ocupar esta constante de autoionización del agua para poder calcular las concentraciones. Así que doy ese tips. No va a salir en la prueba, pero ustedes lo pueden ocupar porque ya sabemos que es parte de la teoría de ácido y base. ¿Del B? ¿Y por qué no tengo en el C? ¿En serio, Sofi? ¿Sí? Yo la tengo, en mi lista sale en el C. Sofía Flores Garrido, ¿o no? Sí, está bien, yo me confundí, perdón. Ya, Sofi, no hay problema. Estamos súper. Sí, vamos. Y, ¿qué más? Concentraciones de iones hidroxilo y concentraciones de protones, es decir, de estos iones H+.
junto al cálculo y clasificación de las sustancias en la escala de pH. Eso es toda la prueba que vamos a tener mañana, chiquillos, y ahora le ponemos el acelerador, ¿cierto?, a nuestra clase para lograr ver todos estos contenidos de manera rápida, porque los hemos trabajado durante muchas clases, pero también aclaratoria para alguien que tenga dudas, ¿ya? Entonces, primero que todo, las teorías ácido-base son 3. Si yo les preguntara, por ejemplo, si Arrhenius cumple o cubre todas las explicaciones para ácido-base, ¿ustedes qué me dirían? ¿Arrhenius es capaz de explicar todo el comportamiento ácido-base? ¿Verdadero o falso, chiquillos? Aquí me llegaron. Falso, me responden, porque es limitado. Excelente, excelente, muy, muy bien. Arrhenius es muy limitado, él solamente hablaba de la liberación, pero no había una relación entre una sustancia que era ácida y una sustancia que era básica. Aquí, como yo les puse en esta lluvia de ideas, el ácido, sí, el ácido es aquella sustancia que libera iones hidrógeno, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos por ejemplo aquí, que me voy a poner el chat por acá y nuestra pantalla por acá. Si nosotros miramos aquí la imagen que yo les adjunté, la sustancia que era ácida era aquella que liberaba estos H+, mientras que la que era base era la que liberaba el OH-. Pero resulta, ¿qué pasa si una sustancia no era capaz de liberar OH, sino que era capaz de captar a otra sustancia? Y es ahí donde emerge el concepto de la teoría de Bronsted y Lowry, que es aquel que dice, aquí vamos a tener una relación entre los ácidos y las bases. Ácido va a ser la especie que es capaz de donar o de liberar protones, mientras que si alguien libera protones, hay una sustancia que es capaz de captarlos. Y esa sustancia se denomina una base. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando, Arrhenius solamente libera, mientras que Bronsted y Lowry dice, si hay una sustancia que libera, también va a haber una sustancia que está dispuesta a atrapar o a captar esta sustancia que se está liberando. Y aquí hablamos del concepto de base y ácido conjugado respectivamente, ¿ya? Fíjense aquí, el ácido va a mezclarse con su base conjugada. Es ahí un enroque, ácido con base conjugada, mientras que la base se está obviamente transformando en su par ácido conjugado. Eso siempre va a ocurrir en las reacciones de ácido-base, chiquillos, ¿ya? Tienen que tenerlo absolutamente claro. Todo actúa en base a pares, ¿ya? Tengo mi ácido, pero si experimentó, por supuesto, esta donación de protones o del protón, ¿ya?, va a tener una base conjugada. Lo mismo para la base, va a tener un ácido conjugado. Y resulta que Bronsted y Lowry durante mucho tiempo estuvo siendo aceptado como la mejor explicación ya para estas sustancias ácido-base. Pero resulta que ¿dónde fallaba esta teoría? Esta teoría no tomaba en cuenta cuál era la estabilidad que tenían los átomos. Y ahí apareció nuestro gran amigo Lewis o Luis, ¿ya?, que nos decía, a ver, recuerden que los átomos tienden, ¿ya?, a tener este movimiento de electrones con el fin de encontrar una estabilidad. Y esa estabilidad se logra cuando yo cumplo esta regla del octeto. La regla del octeto decía, si yo tengo 8 electrones de valencia en mi última capa, me estoy asemejando a la estructura de un gas noble. Y el gas noble es aquel grupo de la tabla periódica que, aparte de tener 8 electrones en su capa de valencia, es el más estable, ¿ya? Por eso se llaman nobles, son como de la realeza, todos quieren ser como ellos. Entonces resulta que Lewis dice, mi propuesta de ácido-base ya no está solamente relacionada con una sustancia que se capta o que libera ya protones, sino que también por la necesidad que se tiene de llegar al octeto. Entonces ahí él acuña la siguiente definición. Dice, el ácido es aquella sustancia que es capaz de aceptar un par de electrones, ¿ya? Entonces, si acepta ese par electrónico, va a cumplir con el octeto.
Mientras que la base, ¿ya? Es aquella sustancia que es capaz de compartir un par de electrónicos, un par de electrones. ¿Para qué? Para formar, ¿cierto? El octeto con su otro compañero, pero no tener pares de electrones libres, porque los pares de electrones libres desestabilizan la molécula. Si nos vamos un poquito a enlace químico, chiquillos, ¿ya? Les voy a recordar o les voy a enseñar para quienes no sepan, cuando nosotros tenemos un par de electrones, que son estos dos puntitos, ya que dibujamos alrededor de una estructura, lo que genera es una repulsión de los otros enlaces. Entonces, en vez de tener estructuras que son lineales, lo que va a pasar es que hacen esto. Como tienen un par aquí arriba, este es el par de electrones, lo que hace es generar un ángulo. Y esas estructuras comienzan a leerse con la geometría molecular. Ese es el nexo que hay, ¿ya? Entre estructura molecular, configuración electrónica, electrones de valencia, enlace químico y propiedades periódicas, ¿ya? Ese es el enlace. Si alguien no maneja todavía el concepto de enlace químico o se le olvidó o le cuesta, voy a hacer todo lo posible, chiquillos, por verlo el segundo semestre, ¿ya? Porque son contenidos que a ustedes les van a servir para la prueba de transición. Entonces, mientras yo pueda aportar con ese granito de arena, no hay ningún problema. Pero nos quedamos con el concepto de que Lewis siempre quiere prevalecer la estabilidad de una sustancia o de una estructura. Y esa estabilidad se logra llegando al octeto con los electrones. Entonces el ácido acepta un par de electrones. ¿Qué electrones? Por ejemplo, el nitrógeno tiene un par de electrones para compartir. Entonces el nitrógeno en este caso sería nuestra base, porque él tiene ese par de electrones para compartir y se los comparte a mi amigo boro. Y junto con el boro forman un enlace. El boro es capaz de aceptar esta donación que le está haciendo la base del nitrógeno, y el nitrógeno es capaz de estabilizarse porque ya no tiene un par de electrones sin formar enlace. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entiende esta historia? Ya, voy a anotar aquí, que me faltaba anotar un poquito. Muy bien. Bueno, ahí está. Quienes me faltaban anotar. Continúo entonces. Aquí me voy a ir más rápido, ¿cierto? Volví a poner el recuadro del cual yo les hablaba acerca de las características de los ácidos y las bases, sus sabores, si son corrosivos, qué pasa cuando están en solución, conducen o no conducen la corriente, ¿ya? Y aquí abajo hay algo ennegrecido. Dice, pierden sus propiedades al reaccionar sus bases para los ácidos, y para las bases dicen, pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Yo les voy a adelantar que eso también es parte de lo que vamos a ver en las próximas clases antes de terminar el semestre, que se llama neutralización. Algo ocurre si yo, por ejemplo, en un laboratorio pongo un ácido y pongo una base y mido el pH, yo me voy a dar cuenta que estoy muy cerca de llegar a un pH neutro. Y eso se conoce como una reacción que se llama reacción de neutralización. No entra en la prueba, pero sí los estoy dejando invitados para que sigamos aprendiendo en las próximas clases. ¿Ya? Eso es parte de lo que vamos a ver. Eso respecto a las características. Ustedes las leen, ¿cierto? Las identifican con cada una de las sustancias y las pueden aplicar luego en alguna pregunta de la prueba. Ahora vamos a disociar ácidos y bases fuertes. Nosotros los hicimos las primeras clases de ácido y base, ya, sin embargo, hoy día vamos a recordar. ¿Quién se motiva a participar de la número 1? A ver. ¿Cómo podríamos disociar nosotros ese compuesto que se llama HClO4? Y creo, si no me falla la memoria, que es el hipoclorito, creo. Ya, a ver, vamos disociando. Primero que todo, ustedes, voy a cambiar el lápiz porque estamos muy rojos. Ya, vamos a poner un azul. Vamos a disociar. Cuando disociamos, hacemos esta doble flecha que significa que pueden estar en solución, es decir, como iones, o que pueden estar formando este compuesto.
Entonces, cuando yo los disocio, los separo. Eso es disociar, separar. Ya podemos poner que se les suma agua, ¿cierto? Todo es en presencia de agua, porque recuerden que son soluciones acuosas. Siempre vamos a medir el pH en una solución acuosa. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es decir, podemos separarlo en H+. ¿Por qué? Porque tengo un hidrógeno que puede ser liberado, ¿cierto? O un protón, ya que también al H+ se le llama protón. ¿Y qué más quedaría al lado, chiquillos? Vamos, vamos. Sin vergüenza. ClO4, muy bien. Y si, a ver, si yo pongo aquí ClO4, ¿estará bien o me falta algo? Ah, muy bien. Tenemos que poner el signo negativo. Tenemos que sí o sí darle ese carácter. Recuerden que cada vez que yo tengo una sustancia positiva, estoy dejando una sustancia negativa. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo un hidrógeno y el hidrógeno siempre tiene carga positiva, por chiquillos. Entonces, si se fue una carga positiva, el otro queda cargado negativamente. Vamos allá. Y ahora yo les pregunto, ¿esta sustancia HClO4 será un ácido o una base según las teorías que acabamos de ver? ¿Será un ácido o una base? Ya, pues quiero escucharlos. Ya, ¿por qué es un ácido o por qué es una base? Respóndanme el por qué. Después vamos a hacer este de acá y los otros quedan para que los hagan ustedes. A ver, ¿por qué será un ácido o una base? Porque me llegaron respuestas encontradas. Libera OH. ¿Qué estoy liberando? Miren, fíjense bien aquí. ¿Qué se está liberando? Excelente, es un ácido porque se libera un H+. Entonces, si yo veo que hay un H+ en la disociación, inmediatamente digo, esta es una sustancia que es un ácido. Entonces lo catalogamos como un ácido. No sabemos si es una sustancia muy, muy ácida o no tan ácida, porque la podríamos clasificar en su escala de pH, pero aquí no nos entregan información acerca del pH, solamente nos están diciendo la sustancia que es. Entonces podríamos clasificar que es un ácido porque estamos liberando H+. Ah, ya, entiendo. Excelente. Ay, muy bien las respuestas. No, si aquí, chiquillos, eso es otra cosa. Ustedes tienen que trabajar con su seguridad. No importa que nos equivoquemos. Yo no los voy a sindicar así como, oh, Juanito lo hizo mal. Al contrario, de repente uno de esos errores ya después nunca más los comete y en la prueba dice, oh, verdad que yo dije esto y eso no era así. ¿Ya? Así que sin ningún miedo a equivocarse, que más que equivocarse no va a pasar nada. Me puedo equivocar yo en una clase, ¿cierto? Puedo calcularlo mal. Todos nos podemos equivocar. ¿Ya? Vamos entonces con el 3. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Qué ven en esa especie? ¿Cómo lo podríamos separar? Porque disociar significa separar, formar estos iones que están en solución, como nos decía la Pía delante, en agua, ¿ya? A eso se refiere que están en solución. ¿Cómo lo podríamos hacer aquí? Tenemos un Ca, tenemos OH, y yo les digo que esta sustancia se llama hidróxido de calcio. Entonces ya por el nombre, hidróxido, podríamos reconocer ya qué es lo que sería, pero si me piden disociar en la prueba, muy bien. Estamos en el 3 y Pía. Vamos al 3. Este lo hacen ustedes. Esto es para ustedes y para ustedes. Se hacen de la misma forma que los ejemplos que yo estoy haciendo. Para ustedes y para ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el calcio? Nosotros decimos, este calcio
se intercambia con este 2 de aquí. Esto es un truco que ustedes tienen que aprender que les va a servir, quizás alguno ya lo maneja, pero para los que no, atentos. Cuando nosotros tenemos subíndices que están entre paréntesis, ¿ya? Uno de repente como que se complica porque no es lo mismo que el LiOH, no es lo mismo que el hidróxido de litio. Entonces nosotros miramos y decimos, ah, pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo ese 2? ¿Cómo lo saco de ahí? Entonces, lo que pasa es que el calcio intercambia su valencia. Su valencia es la cantidad de electrones. Entonces el calcio dice, ah, yo soy el calcio, pero como yo para escribirme en esta fórmula me tengo que intercambiar los números, me tengo que llevar mi carga. Entonces el calcio queda con carga más 2. ¿Por qué sabemos que la carga es positiva? Porque aquí adentro hay un hidroxilo. ¿Y el hidroxilo qué carga tiene, chiquillos? ¿Cuál es la carga del OH? Negativa. Entonces yo sé que si hay una especie negativa, inmediatamente la otra que lo acompañe tiene que ser positiva para la compensación de cargas. Entonces yo digo, ok, hay un OH menos. Pero resulta que ¿cuántas cargas positivas tengo aquí? ¿Cuántas cargas positivas hay? 2. Muy bien. ¿Y cuántas cargas negativas tengo aquí? Una. ¿Y cuántas necesitaría para llegar al estado neutro que corresponde en una solución? 2. Necesitaríamos 2. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es decir, ponemos un 2 ahí adelante del OH para decir que esa carga del OH negativa se está multiplicando por 2, porque tengo que compensar con las 2 cargas positivas. ¿Se entiende? Ojo con ese ejemplo porque pueden estar en la prueba. ¿Se entiende, chiquillos? Díganme si sí, díganme si no. Ya, ahí me llegó una contestación. Muy bien. Ya, hagamos el último. Me pidieron hacer el último, vamos a hacer el último. Vamos a borrar ahí este para ustedes. Ya, ¿cómo sería? Ah, pero primero que todo, ¿y qué será la sustancia que se liberó? Si se liberaron OH, ¿es un ácido o una base? Es una base. Excelente, muy bien. Base. Ahí. Ahora sí, Sofía, ahora sí que era base. Vamos con el número 4 entonces. Dice que tenemos que disociar el HNO3, ácido nítrico. El ácido nítrico entonces, ya sabemos que por su nombre nos está dando una pista de lo que es, pero la profe pide disociar. Y disociar, vuelvo a repetir, es separar. ¿Qué puede liberar ese HNO3? ¿Qué podría liberar, chiquillos? Vamos, vamos. Aquí me llegó. Muy bien. Libera un H más porque yo me fijo y digo, ah, aquí no está juntito el O y el H, están separados. Entonces, ¿cómo podrían separarse? ¿Cómo podrían dividirse? Porque este hidrógeno quiere salir a conquistar nuevas tierras. Entonces se libera, rompe sus enlaces y dice, me voy de aquí. Pero resulta que cuando él se va, ¿quién queda? ¿Quién quedó? Si antes El estaba NO3. Muy bien, el NO3 menos. ¿Se dan cuenta que las cargas siempre van a sumar 0? Ahí hay una carga positiva dada por el hidrógeno y una carga negativa dada por el ion NO3. Una más y una menos, carga 0. ¿Sí? Muy bien, NO3 menos. Excelente. Muy, muy bien, chiquillos. Muy, muy bien. Continuamos entonces. Ahí estaba para quien me había pedido el número 4, lo hicimos juntitos. ¿Ya? Entonces aquí dice ácidos y bases conjugadas. La reacción que nosotros vamos a tener dice que se está mezclando el CH3COH con agüita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre está en solución. Entonces resulta que yo pido determinar cuál es el ácido
cuál es la base y cuáles son sus respectivos pares conjugados. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, analizar cada una por separado. Miramos esta, que si les digo el nombre van a saber al tiro qué especie es, ¿ya? SCH3COOH se llama ácido acético. Entonces, ustedes van a decir, profe, pero es que usted se sabe el nombre, entonces al tiro sabe que es un ácido. Pero yo lo miro y cada vez que veamos el hidrógeno en un extremo solito, fíjense, aquí el hidrógeno estaba en un extremo, el hidrógeno está en un extremo, aquí el hidrógeno también hay uno en el extremo. Entonces yo lo puedo identificar inmediatamente como un ácido, porque un hidrógeno que está al final de esta unión, ¿ya? Tiene mayor probabilidad de poder romper su enlace y liberarse. Y eso es lo que le ocurre a esta sustancia. Esta sustancia libera este H+. Y si está liberando este H+, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Ácido o base? Ácido. Es un ácido. Muy bien, Pía. Es un ácido. Por lo tanto, cada vez que en la reacción haya un ácido, la otra sustancia que lo acompañe va a actuar como base, porque yo les dije que siempre son pares. Si tengo un ácido y está mezclado con otra sustancia, la otra sustancia es una base. Recuerden que el agua tiene carácter anfótero. A veces puede ser un ácido y a veces puede ser una base, ¿ya? Eso era el carácter anfótero. Puedo comportarme, por ejemplo, como que me gusta aceptar protones, pero también puedo comportarme como que me gusta liberar protones. En este caso, esta base quiere captar ese protón que liberó el ácido acético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ácido o este protón de aquí se quiere juntar con el agüita. ¿Y qué formó? Formó el ion hidronio. ¿Se acuerdan de él? Que era el H3 o más, porque el agua lo captó. Captó el hidrógeno, del 2 cambió al 3, pero resulta que ese hidrógeno venía con una carga, entonces tenemos que seguir conservando esa carga. ¿Y qué le pasó al ácido acético? ¿Cómo quedó? Si perdió el H, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo, chiquillos? CH3CO menos. Muy bien, CH3CO menos. Y ahora digo, si esta base cambió a este H3O más, significa ahora que este es su par conjugado, su ácido conjugado. Y si este era un ácido y se convirtió en este ion, es porque ahora esta es mi base conjugada. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Muy bien, aquí en el chat no había mirado, chiquillos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Para variar, nuestra clase se nos va muy rápido, pero nos podemos quedar unos minutitos, no más allá de las 10 por el partido de fútbol femenino. ¿Ya? Continuamos entonces. Dígame, vale. Ahí espero su mensaje. Ya, chiquillos, recordar que las sustancias las podemos clasificar como ácidos o bases. Ya, la leo, vale. A ver, espérame. Ya, la Vale me pregunta, profe, ¿qué pasa si el ácido que usted puso, el H no hubiese estado al último? Una de las características de los ácidos, chiquillos, es que el hidrógeno se ubica en los extremos de la sustancia. O va a aparecer al principio, como en el caso de los ácidos que veíamos acá, ¿ya? O va a aparecer aquí al principio o puede aparecer al final. Siempre en los extremos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene solo un electrón para formar enlace. Entonces él no se puede unir a más especies, solamente se unen los extremos. ¿Ya? Esa es otra forma de que puedan reconocer los ácidos. Muy buena pregunta, vale. ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, la sustancia nosotros la vamos a poder catalogar como ácidos y bases, pero cuando las relacionemos con nuestra escala de pH. Pero para relacionarla con nuestra escala de pH, lo que tenemos que hacer, chiquillos, es sí o sí saber cuánto es el pH. ¿Cómo lo vamos a descubrir? En base a unas expresiones matemáticas que yo las junté todas aquí. Todo esto ustedes tienen que tenerlo mañana para su prueba.
Todas estas expresiones las vamos a ocupar. La constante de ionización del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, que la concentración de H+, tenemos que hacer 10 elevado a menos el pH, que la concentración de OH es 10 elevado al menos pOH, que siempre el pH más el pOH van a sumar 14. Eso es siempre, siempre. Aquí, mañana y donde quiera que estemos, van a sumar 14. Y por último, que el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos y que el pOH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilos o de iones OH. Aprendan esto, H con H, OH con OH. No puedo sacar un pH con la concentración de OH. Ahí estoy sacando un pOH. Pero resulta que del pH y el pOH nosotros podemos ir cambiándolo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ambos tienen que sumar 14. Y eso es lo que vamos a aplicar a continuación. ¿Ya, chiquillos? Así que yo les voy a subir este material a Classroom y vamos a poder, por supuesto, poner en práctica todo lo que ustedes saben y también utilizar estas expresiones mañana para la prueba. Tienen que tenerlas. Yo no les voy a poner que la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Ustedes tienen que saberlo. Tienen que saber que pueden ocupar ese valor, ¿ya? Y que el pOH más el pH siempre van a sumar 14. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aquí. Todos se hacen iguales. El A, el B, el C y el D. Dice, indique cuál de las siguientes sustancias son ácidas, neutras o básicas. Entonces, escojan una letra, la A, la B, la C y la D, para desarrollarla, chiquillos. La primera que me diga o el primero que me diga, lo hacemos. Listo, me llegó. Letra B. Vamos a hacer la letra B. Yo les voy a, cuando les suba la presentación ya, voy a ser buena y les voy a adjuntar el desarrollo de la A, de la B, de la C y de la D, para que ustedes puedan ver cómo se hace. Son todas iguales, chiquillos. Todas se hacen iguales, ¿ya? Así que cuando suba el material, van a tener ustedes la solución de cada uno de los ejercicios. Entonces, me dicen que indique cuál de las siguientes sustancias son ácidas, neutras o básicas. Vamos a trabajar con la letra B y mi pregunta es, ¿cómo yo podría saber si una sustancia es ácido o base? ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que determinar? Porque no me dicen qué es lo que tengo que determinar, me dicen solamente indique si son ácidos o bases. ¿Qué es lo que tendríamos que calcular? Excelente, tenemos que calcular el pH para que con la escala de pH veamos si es menor que 7, si es mayor que 7 o si es igual a 7. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se calculaba el pH según la expresión que yo puse anteriormente? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calculará? Contrario del logaritmo de H. Aquí está. El pH, recuerde que es el menos logaritmo de la concentración de H+. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿aquí dónde están los H+? Entonces tenemos el HCl que se separa, ¿cierto? ¿En qué se separa? En H+ y en Cl-, que fue lo primero que trabajamos con la disociación. Y resulta que dice que la concentración es 2,3 por 10 a la menos 14. 2,3 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, si se separaron, eso quiere decir que también hay 2,3 por 10 a la menos 14 y hay 2,3 por 10 a la menos 14 de cloruro. Mi pregunta es, ¿cuál es la concentración de H+ que hay presente para poder sacar el pH? Porque el pH es el menos logaritmo de la concentración de H+. ¿Cuál es la concentración de H+? Sin miedo. 2,3. 2,3 por 10 A la a la menos 5. menos
a la menos 5. ¿Y por qué puse menos 14? Nadie me dijo que me equivoqué. ¿Ven? Estaba Profe, yo le pensando. iba a decir, pero dije, no. Dígame nomás, tiene que decirme. Así que muy bien, a la menos 5, muy bien. Ahí yo me había equivocado, pues, chiquillos. ¿Ven? Todos nos equivocamos. Vamos ahí, a la menos 5. Entonces vamos a nuestra calculadora. ¿Qué me dice el chat? Y a ver, veamos, ahí me llegó una respuesta. Vamos a la calculadora y ponemos menos logaritmo de 2.3 por 10 elevado a menos 5. Y ahí está el resultado, que no sé si se ve muy bien, chiquillos. 4,6 pongámosle, ¿ya? Siempre en la prueba voy a trabajar con 2 decimales, así que pongamos aquí con 2 decimales también. Las alternativas que ustedes tengan van a ser con 2 decimales. Entonces el pH es 4,63. Si el pH es menor que 7, ¿qué tipo de sustancia será esta? ¿Ácido o base? Muy bien, es un ácido. Es una sustancia ácido o ácida porque su pH es menor que 7. Excelente. Así se hace cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? ¿Van a entrar en la prueba? Sí, chiquillos, afirmativo. Este tipo de ejercicios va a entrar en la prueba donde ustedes tengan que calcular el pH y decirme, sí, la solución es básica, o no, la solución es ácida. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. En todo se hace lo mismo porque estamos trabajando con ácidos, ¿ya? Y bases fuertes, se disocian completamente. Entonces, todo lo que había aquí se convierte a los productos, ¿ya? Ocupamos la misma concentración. Eso. Y vamos al último tipo de ejercicios, ¿ya? Que es cuando nos piden calcular la concentración de iones hidrógeno e hidroxilos para cada una de las siguientes soluciones, pero nos dicen el pH. Claro, aquí me hacían una pregunta, aquí me dicen, en la C y en la D me piden calcular la concentración de H+ y de OH-. Al final es lo mismo que estamos haciendo acá, porque para sacar el pH, sacamos con la concentración de H. Para sacar el pOH, sacamos con la concentración de OH. Ahí ustedes van cambiando, porque recuerden que el pH más el pOH siempre suman 14. Claro, inmediatamente se calcula con la concentración de los H y de los H porque no hay producto. Muy bien, ¿quién me habló? La Vale. Muy bien, Vale, porque ya nos dan las concentraciones. Excelente. Ahora entonces pasamos, escojan A, B, C, D o E. Para hacerlo ahora, antes de despedirnos, chiquillos. A ver, ¿qué dijeron por aquí? Oh, me llegaron 3 respuestas simultáneas, pero ganó la D, tuvo más votos la letra D. Este que es 13,6. Entonces nos están diciendo que nuestro pH es 13,6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nos devolvemos y decía, pero cuando nos daban el pH, nosotros podíamos sacar la concentración de H+ con esta fórmula que nos enseñó la profe, con esta expresión. Entonces, llevemos la expresión para acá. Dice que la concentración de H+ va a ser igual a 10 elevado al menos pH. Entonces, en su calculadora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner 10 elevado a menos ¿cuánto, chiquillos? ¿Qué valor pongo ahí? Menos 13,6. Muy bien, Pía, menos 13,6. ¿Alguien que lo haya hecho? Que me diga el valor. 2,51 le dio la Dani. Veamos aquí. Voy entonces. Se me perdió. Aquí sí. 10 elevado a menos 13,6. 2,51 y le faltó el apellido. Recuerden que ahí atrás, ahí al final, sale el exponente de la concentración, chiquillos. Entonces, es 2,51, pero por 10 a la menos 14. No se les olvide ver esos números de la notación científica, ¿ya? Porque si no, en la respuesta no van a encontrar la alternativa. 2,51 por 10 a la menos 14. Ahora, como lo dijimos, nunca más se le va a olvidar, chiquillas.
Ustedes tienen que meter en la calculadora, pero ver el exponente que sale al final. O en algunas calculadoras no sale como 10, sino que dice E de exponente y sale el número al lado. Ustedes inmediatamente ponen el 10 y ponen el valor que sale ahí del exponente, menos 14, menos 11, menos 10, etc. ¿Ya? Entonces, la concentración de H más es 2,51 por 10 a la menos 14, pero aquí me piden la concentración de hidrógeno y la concentración de hidroxilos. ¿Cómo podríamos sacar la concentración de iones hidroxilos? ¿A quién tenemos que recordar ahora? ¿Quién nos sirve? No se olviden de la constante de ionización del agua. Ella es la que nos sirve. Muy bien. Excelente. Ya. Me pongo contenta cuando funcionan las cosas. Ya, chiquillos. Entonces, ¿se acuerdan que la constante W era igual a la concentración de H más por la concentración de OH menos? Como ya sabemos que nuestra constante es 1 por 10 a la menos 14, vamos reemplazando. La concentración que ustedes determinaron de H más es 2,51 por 10 a la menos 14 por la concentración de iones hidroxilo que no sabemos. Entonces despejamos. Si está multiplicando a mi incógnita, su función inversa es la división. Dividimos entonces 1 por 10 a la menos 14 dividido en 2,51 por 10 a la menos 14. Y eso es igual a la concentración de OH. ¿Cuánto da esa división? 0,39 me dicen por aquí. A ver, 1 exponente menos 14 dividido en, ojo con los paréntesis, háganlo todo ordenadito, chiquillos, porque de repente la calculadora entiende otra cosa. 0,39. La concentración de OH menos entonces es 0,39. Muy, muy bien. Si nosotros comparamos las concentraciones antes de despedirnos, para que queden haciendo este proceso de metacognición, chiquillos, fíjense, si nosotros comparamos las concentraciones de H y la concentración de OH menos, ¿cuál es más grande? ¿Qué número es más grande? ¿La concentración de H o la concentración de OH? La concentración de OH. Y eso está muy bien relacionado. ¿Por qué? Porque fíjense, la concentración de OH es muy grande y tiene justificación. ¿Por qué? Porque el pH era muy cercano a 14. ¿Qué tipo de solución es esta? ¿Es ácido o es base? A ver, ¿es ácido? Es una base y se comprueba porque su concentración de OH es mucho más grande que su concentración de hidrógeno. ¿Se dan cuenta que todo tiene una explicación científica? ¿Ya? Que no solamente son números, sino que están respaldando una teoría que dicen que los ácidos tienen más H y que las bases tienen más OH. ¿Dudas, preguntas, consultas? Antes de despedirnos, estoy al filo, chiquillos. ¿Ya? Recuerden entonces repasar las clases en el canal de YouTube. El material lo voy a publicar al tiro en Classroom. Recordar mañana, por favor, los cuartos medios a veces se ponen flojitos y no rinden las pruebas, o al menos las mías. Ya, así que espero que mañana me sorprendan, que den sus pruebas para que no dejemos nada pendiente y, por supuesto, todo el éxito del mundo para todas sus evaluaciones, chiquillos, tanto para la de química como la de otras asignaturas. ¿Ya?